5 de junio de 1944, 11:45. Sobre el Canal de la Mancha. Dentro del Ski Train C-47, el aire es denso. Una mezcla sofocante de vapores de combustible de alto octanaje, vómito y el chirrido metálico de las ametralladoras Thompson manchadas de aceite. Más allá de la delgada piel de aluminio del fuselaje, la noche es un vacío absoluto y aterrador. Abajo, en el Canal de la Mancha, ruge la armada más grande de la historia de la humanidad. Pero para los 18 hombres atados a una cuerda de seguridad, el mundo se ha reducido al ancho de una escotilla de salto. En los campos de Normandía, oficiales alemanes de la 91ª División Luftwaffe se sientan en castillos requisados, bebiendo vino francés y riendo ante la idea de una invasión aliada durante semejante tormenta. Creen que los estadounidenses de cuerpo blando están a kilómetros de distancia, en sus cuarteles en Inglaterra, esperando a que mejore el tiempo. Se equivocan. Muy por encima de las nubes, brilla una luz roja. El viento aúlla a través de la puerta abierta, silbando a 190 kilómetros por hora. Miles de siluetas están a punto de desaparecer en la oscuridad, convirtiendo la tranquila campiña francesa en un cementerio de la arrogancia del Tercer Reich. Las risas están a punto de apagarse. A principios de 1944, los líderes del Tercer Reich veían la inminente invasión aliada no con miedo, sino con cierta anticipación depredadora. Para los veteranos comandantes de la Wehrmacht, hombres que habían sufrido en las gélidas trincheras de Stalingrado y comandado Blitzkriegs por todo el continente europeo, el ejército de Estados Unidos era una fuerza desconocida y sin experiencia. Para ellos, el soldado estadounidense era producto de una sociedad mimada democrática. Eran civiles blandos uniformados, más interesados en el chocolate y el jazz que en la cruda y disciplinada realidad de la guerra total. El alto mando alemán, particularmente bajo la influencia de la maquinaria propagandística de Joseph Goebbels, cultivó una narrativa de superioridad. Veían a Estados Unidos como un país de producción en cadena, no de guerreros. Si bien respetaban la producción industrial estadounidense, dudaban profundamente del espíritu estadounidense. El mariscal de campo Herr von Rundstedt, comandante en jefe en Occidente, echó un vistazo a los mapas del muro atlántico y vio una fortaleza que ningún ejército amateur podría penetrar. Este muro no era solo una hilera de búnkeres, era un monumento psicológico a la invencibilidad alemana. Desde el extremo sur de Noruega hasta la frontera española, la costa estaba sembrada de millones de minas, afilados erizos de acero y amenazantes espárragos de Rommel, enormes postes de madera clavados en los campos para perforar planeadores y aplastar a paracaidistas. Los alemanes creían que, incluso si los aliados lograban desembarcar en las playas, quedarían inmovilizados por una lluvia de fuego proveniente de las fortificaciones de hormigón. En los castillos y puestos de mando de Normandía reinaba a menudo una atmósfera de relajada superioridad entre los oficiales alemanes. Muchas divisiones estacionadas en los sectores tranquilos de Francia eran desembarcadas, divisiones estacionarias compuestas por hombres mayores o que se recuperaban de heridas en el frente oriental. Entrenaban durante el día y disfrutaban de los lujos de la Francia ocupada por las noches. Confiaban tanto en el clima y en las defensas naturales del Canal de la Mancha que, la noche del 5 de junio, muchos comandantes de alto rango, incluido el propio Erwin Rommel, se ausentaron del frente. Rommel estaba en Alemania para el cumpleaños de su esposa, convencido de que la mala mar imposibilitaba una invasión. Los oficiales alemanes se burlaban de la idea de que los verdes estadounidenses intentaran desembarcar durante una tormenta. Esperaban una preparación lenta y metódica, que su inteligencia detectaría con semanas de antelación. No esperaban que se abriera el cielo. No esperaban que, mientras dormían, miles de estadounidenses altamente entrenados, motivados y bien armados ya estuvieran en el aire, volando a baja altura sobre las olas para sortear por completo el muro y atacar directamente su patio trasero. Mientras el alto mando alemán se dormía en los laureles de victorias pasadas, un nuevo tipo de soldado se forjaba sobre la tierra firme de Georgia. Para los alemanes, el estadounidense era un civil. Para el ejército el paracaidista voluntario era la respuesta al estancamiento en el muro atlántico. El nacimiento de la Fuerza Aerotransportada estadounidense fue más que una simple expansión militar. Fue un experimento radical de resistencia humana. En el campamento Tokkoa, a la sombra del monte Curray, los soldados del 56º Regimiento de Infantería Paracaidista y miles como ellos de las divisiones 82ª y 101ª fueron llevados al límite. Su entrenamiento tenía como objetivo erradicar la debilidad de la que los alemanes a menudo se burlaban. Estos hombres corrían 5 kilómetros río arriba y 5 kilómetros río abajo, a menudo con equipo de combate completo,
hasta que les ardían los pulmones y se les llenaban las botas de sangre. Se les enseñaba a ser autosuficientes, a operar tras las líneas enemigas sin una línea de frente tradicional y a sobrevivir en el caos de la noche. Cada soldado recibía entrenamiento en todas las habilidades. Se esperaba que un soldado raso comandara un pelotón y un operador de radio, que colocara una carga de demolición. Para cuando estas divisiones llegaron a sus bases en el sur de Inglaterra a principios de 1944, se habían convertido en fuerzas de ataque de élite. Las Águilas Britonas de la 101ª División y los All-Americans de la 82ª División ya no eran los aficionados desorganizados que la Wehrmacht había descrito. Eran, sin duda, los soldados de infantería mejor armados y mejor entrenados del mundo. Cada uno portaba una cantidad asombrosa de equipo: un fusil M1 Garand, una metralleta Thompson, cientos de cartuchos, granadas, un cuchillo de combate, una placa de identificación de cricket, minas antipersona e incluso un pequeño kit de escape con una brújula y un mapa de seda. El objetivo estratégico era tan audaz como brutales los preparativos. Los estrategas aliados comprendían que, para que el desembarco de infantería en las playas de Utah y Omaha sobreviviera, debían detener el avance de los refuerzos alemanes tierra adentro. Los paracaidistas eran el bisturí, diseñados para cortar el nervio de las defensas alemanas. Debían descender en la oscuridad, tomar las vitales calzadas a través de las marismas inundadas tras las playas y destruir las baterías de artillería que podían asestar un fuego mortal sobre las lanchas de desembarco. Al ponerse el sol el 5 de junio, el silencio invadió las zonas de concentración de tropas en Inglaterra. El general Louis de Eisenhower visitó a los soldados de la 101ª División. Su rostro reflejaba la gravedad del riesgo. Conocía los pronósticos tácticos. Algunos comandantes temían bajas de hasta el 75%. Sin embargo, al observar los rostros ennegrecidos de los paracaidistas, no vio miedo a los hombres débiles. Vio una determinación fría y serena. Estos hombres eran la vanguardia de la democracia y estaban a punto de ser arrojados directamente al patio trasero de la raza superior. Para comprender cómo los estadounidenses blandos lograron lo que el alto mando alemán consideraba imposible, es necesario observar la intersección entre la audacia táctica y el ingenio tecnológico. Las tropas aerotransportadas estadounidenses no se limitaban a saltar. Portaban un arsenal especializado, diseñado para resolver el singular problema del cerco desde el momento del aterrizaje. El elemento tecnológico más crucial era el F-47 Skytrain, el Dakota. Mientras que los alemanes dependían del Yankee Su-52, más lento y menos fiable, el F-47 era un caballo de batalla robusto, capaz de transportar 18 hombres y su equipo a una estrecha zona de aterrizaje a 193 km por hora. Fue la base del cerco vertical, un concepto pionero de los alemanes en Creta, pero ahora industrializado a gran escala por los estadounidenses. El problema táctico era la identificación en la oscuridad. Desembarcar miles de hombres en los setos franceses, un laberinto de gruesos y antiguos muros de piedra y tierra coronados por una densa vegetación, significaba que las unidades se dispersarían instantáneamente. Para resolver este problema, los estadounidenses idearon un dispositivo engañosamente simple: el cricket. Este pequeño dispositivo de latón y acero permitía a un paracaidista solitario hacer señales en la oscuridad. Un clic-clac desencadenaba una respuesta de clic-clac, clic-clac. Era una solución de baja tecnología para un problema complejo, que permitía a hombres que nunca se habían visto formar pequeños grupos de oficiales y soldados rasos. Estas unidades improvisadas se convirtieron en una pesadilla táctica para los defensores alemanes. Con los estadounidenses por todas partes, los alemanes creían estar siendo atacados por un ejército muy superior en número. Tecnológicamente, el paracaidista estadounidense era un arsenal ambulante. A diferencia de los alemanes, que a menudo saltaban solo con una pistola y se veían obligados a buscar contenedores de armas en el suelo, el sistema de paracaídas T-5 permitía a los soldados estadounidenses saltar con su arma principal sujeta al cuerpo. La bolsa Griswold protegía el rifle M1 Garand desmontado, lo que significaba que, segundos después de aterrizar, el paracaidista estadounidense se convertía en un combatiente totalmente letal. También portaban la carabina M11 con culata plegable, diseñada específicamente para uso aéreo, y la devastadora bomba Gammon, una granada explosiva de plástico que podía inutilizar un tanque Panzer si se lanzaba con suficiente valentía. Los alemanes construyeron el muro atlántico frente al mar, pero dejaron su patio trasero tácticamente vulnerable. Confiaron en las marismas inundadas de los ríos Merdere y Dove como barrera natural, creyendo que ningún soldado podría atravesar aguas heladas hasta la cintura en plena noche. Sin embargo,
Los estadounidenses utilizaron esta geografía en su contra. Utilizando aviones de reconocimiento, equipos especializados que aterrizaron 30 minutos antes para instalar balizas Eureka y luces holográficas, los aliados intentaron dirigir una armada aérea hacia el corazón de la retaguardia alemana. Incluso cuando las balizas fallaron y las nubes causaron estragos, la superioridad tecnológica de los equipos de radio estadounidenses y la flexibilidad táctica de los paracaidistas individuales aseguraron que los vulnerables estadounidenses siguieran siendo una amenaza unificada, mientras que el mando alemán permaneció paralizado en la oscuridad. El choque en Normandía no fue simplemente un choque de acero y tecnología, sino un profundo choque entre dos filosofías militares. En el bando alemán, el liderazgo se determinaba mediante tácticas misioneras, pero para 1944, este se vio superado por la negativa de Hitler a permitir cualquier retirada y una cadena de mando rígida y exagerada que requería su aprobación personal para el movimiento de las reservas blindadas. En la noche del desembarco, el mando alemán quedó prácticamente decapitado. El general Wilhelm Falley, comandante de la 91ª División Aerotransportada, fue emboscado y abatido por paracaidistas mientras regresaba a toda prisa a su cuartel general. Los mismos oficiales que se habían burlado de la blandura estadounidense ahora se veían incapaces de ordenar un solo contraataque porque no podían contactar con sus superiores, que estaban dormidos o a kilómetros de distancia del frente. En contraste, el modelo de liderazgo estadounidense evolucionó hacia la responsabilidad individual. Cuando los paracaidistas se encontraban dispersos por la vasta campina francesa, a menudo a kilómetros de sus zonas de aterrizaje previstas, la misión no fracasaba. Evolucionaba. Los generales Matthew Rewey y Maxwell Taylor, comandantes de las divisiones 82 y 101, respectivamente, se encontraron en tierra con solo una pistola y un puñado de soldados rasos. No había nada de suave en la forma en que estos oficiales, formados en West Point, vadeaban zanjas de drenaje en busca de sus hombres. La perspectiva humana estadounidense se basaba en una adaptabilidad radical. Si un soldado raso se encontraba solo, su entrenamiento de liderazgo entraba en acción y comenzaba a cortar líneas telefónicas, sabotear puentes y perseguir patrullas alemanas. El costo humano de esta aventura se sintió con mayor intensidad en los momentos previos al salto. Eran hombres como los de la compañía Easy, que se habían preparado durante años para una sola noche. El costo psicológico fue enorme. Saltaban a un país donde no se hablaba el idioma local, a un paisaje de setos que servían de fortalezas naturales para el enemigo. Cada sombra era un potencial nido de ametralladoras MG-42. Los estadounidenses mimados eran en realidad adolescentes del Medio Oeste y Nueva York, curtidos en el estoicismo. Sentados en aviones a oscuras, algunos rezaban, otros vomitaban, otros afilaban sus cuchillos por tercera vez, sabiendo que en una hora se convertirían en los soldados más aislados del planeta. Este factor humano, la increíble valentía de salir de un avión en movimiento bajo una lluvia de balas trazadoras, es precisamente lo que la inteligencia alemana no supo apreciar. Midieron los camiones y tanques estadounidenses, pero no el espíritu de un voluntario. Mientras los oficiales alemanes esperaban órdenes que nunca llegarían, los paracaidistas estadounidenses ya estaban de servicio. Esta disparidad de liderazgo, centralizado y paralizado en el bando del eje, descentralizado y agresivo en el bando aliado, convirtió el patio trasero del muro atlántico en un laberinto de derrotas alemanas localizadas que, en última instancia, pusieron en peligro toda la defensa costera. El 6 de junio de 1944, el reloj dio la medianoche y el cielo sobre la península de Cotentin se encendió. Para los 13.000 paracaidistas de las divisiones aerotransportadas 82 y 101, el clímax no comenzó con un ataque heroico, sino con un aterrador descenso hacia un caleidoscopio de fuego. Al cruzar los C-47 la costa francesa, se encontraron con un muro de fuego antiaéreo alemán indescriptible. El cielo ya no estaba oscuro, estaba iluminado por el rítmico y enfermizo resplandor de las trazadoras verdes y rojas. Los pilotos, muchos de ellos en su primera salida de combate, se vieron obligados a romper la formación cuando el fuego antiaéreo atravesó las alas de sus decoutes. Las zonas de lanzamiento cuidadosamente planificadas se convirtieron en una fantasía. Dentro de los aviones, la luz verde se encendió prematuramente. Los cazas fueron lanzados a una altitud de tan solo 120 metros, donde los vientos soplaban a 190 kilómetros por hora, demasiado bajos para una operación estándar. Algunos tocaron tierra en segundos, otros flotaron durante lo que pareció una eternidad bajo una lluvia de ametralladoras dirigida hacia arriba desde el patio trasero alemán. Era el momento culminante. Los alemanes en tierra despertaban de una pesadilla incomprensible.
En el pueblo de Saint-Mélice, una casa se incendió por una bengala perdida, y los habitantes salieron a las calles para formar una cadena de agua. De repente, el cielo sobre ellos se llenó de seda blanca. Uno a uno, los paracaidistas estadounidenses comenzaron a caer, no en grupos organizados, sino en una corriente caótica y desorganizada. El soldado John L., como es bien sabido, se aferró a la aguja de la iglesia de Saint-Mélice, colgando indefenso mientras la batalla se desataba abajo. Observó cómo sus compañeros paracaidistas eran abatidos a tiros antes siquiera de tocar tierra. Pero por cada hombre atrapado en un árbol o ahogado en los pantanos inundados del Médere, 10 más caían al suelo y desaparecían entre las sombras. Los oficiales alemanes, que inicialmente desestimaron los informes como una simple operación de distracción, de repente comenzaron a recibir llamadas frenéticas de todas partes. Americanos en el jardín. Americanos han capturado el puente. Americanos están por todas partes. El mismo terreno del que dependían los alemanes, campos inundados, se convirtió en una tumba inundada para algunos y en un manto para otros. Los estadounidenses estaban empapados, temblando y carecían de armas pesadas, pero se movían con una velocidad depredadora. El ejército, ligeramente armado, llegó y comenzó a cortar la red de comunicaciones alemana antes del amanecer del día D. Al acercarse las 3 de la madrugada, el caos disperso comenzó a intensificarse hasta convertirse en una ofensiva coordinada. El centro de esta resistencia era la pequeña y estratégica ciudad de Saint-Mélice. Se encontraba justo en la carretera 13, la ruta principal que los alemanes necesitaban para transportar sus tanques a las playas. Mientras la guarnición alemana, perteneciente a la 91ª División, intentaba extinguir incendios y disparaba contra siluetas en el cielo, el teniente coronel Ewart Krause y sus hombres del 55º Regimiento Paracaidista se congregaron silenciosamente en la oscuridad. A las 4 de la madrugada, los estadounidenses, de cuerpo blando, habían logrado lo que el alto mando alemán consideraba imposible. Tras una noche de dispersión total, lanzaron una disciplinada ofensiva urbana. Los hombres de Krause se movían por las calles empedradas como fantasmas, usando grillos para hacer señales y cuchillos para abrumar a los centinelas. En menos de una hora, izaron la bandera estadounidense sobre el ayuntamiento. Saint-Mélice se convirtió en la primera ciudad de Francia en ser liberada y, lo que es más importante, los alemanes perdieron su principal vía de comunicación. Simultáneamente, al este, las águilas gritonas de la 101ª División libraban una guerra diferente en los setos. Su objetivo era despejar las puertas, 4 estrechos caminos que partían de la playa Uta a través de marismas inundadas. Si estas puertas no se defendían, la 4ª División de Infantería, que desembarcaba al amanecer, sería aniquilada en la arena, atrapada por el agua. En Brecourt Manor, el teniente Richard Winters lideró a un pequeño grupo de paracaidistas en un ataque magistral contra una batería de cañones alemanes de 105 milímetros que apuntaban a la playa. Con velocidad, fuego concentrado y agresividad táctica, los estadounidenses destruyeron la batería, demostrando que incluso un puñado de aficionados podía destruir una posición alemana fortificada. La respuesta alemana fue una catastrófica muestra de indecisión. Los comandantes locales, aterrorizados por la orden de Hitler de no retirada y carentes de información clara, abandonaron un contraataque a gran escala. Creían que los paracaidistas eran simplemente una pantalla para una fuerza mayor, o quizás incluso una artimaña. Para cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte a las 5 de la madrugada, la patria alemana ya no les pertenecía. Volaron puentes, cortaron las líneas telefónicas, y los estadounidenses suaves se atrincheraron, esperando refuerzos alemanes con una letalidad fría y profesional. La risa del cuerpo de oficiales dio paso a una comprensión desesperada y desesperanzada. El muro atlántico había sido flanqueado y ahora el ejército verde tenía las llaves del continente. Con los primeros rayos grises del amanecer del 6 de junio, la verdadera magnitud del error de cálculo alemán se hizo evidente sobre Normandía. El horizonte se llenó con las siluetas de 5.000 barcos, pero el resultado de la batalla por las playas ya se decidía a pocas millas de la costa. En la playa de Uta, la 4ª División de Infantería lanzó un asalto desde los barcos en tierra, esperando una masacre sangrienta. En cambio, al vadear las olas hacia los cruciales diques, los encontraron no repletos de ametralladoras MG-42 alemanas, sino de soldados exhaustos y cubiertos de barro, con overoles. La unión de fuerzas fue un momento de profundo alivio estratégico. Las águilas gritonas, a pesar de estar dispersas y perder más del 60% de su equipo pesado durante el desembarco, lograron capturar las salidas. La 91ª División alemana,
que debía hacer retroceder a los estadounidenses hacia el mar, quedó paralizada, librando cientos de pequeñas guerras privadas entre la maleza. Los refuerzos alemanes que llegaban del interior eran emboscados en cada intersección. Los estadounidenses, subestimados, convirtieron la campiña francesa en un laberinto de trampas mortales. A media mañana, el cuartel general del Séptimo Ejército Alemán se encontraba en un estado de colapso total. Llegaban informes de que los estadounidenses habían derribado no solo a unos pocos saboteadores, sino a todo un cuerpo de ejército justo delante de sus narices. El impenetrable muro atlántico era ahora un delgado caparazón, bombardeado desde el frente por cañones navales y atravesado por la espalda por paracaidistas. La arrogancia del cuerpo de oficiales alemán se había desvanecido, reemplazada por un frenético intento de encontrar una línea de frente que simplemente no existía. Cada vez que una unidad alemana intentaba un contraataque, era aniquilada por francotiradores o dispersada por la repentina aparición de una patrulla estadounidense que no debería haber estado allí. Sin embargo, el precio que pagaron las tropas aerotransportadas fue abrumador. Los setos estaban sembrados de fragmentos de paracaídas y de cadáveres de jóvenes que murieron antes siquiera de poder desabrocharse los arneses. Algunas unidades sufrieron más del 25% de bajas en las primeras horas. Pero el objetivo se logró. Al capturar los puentes sobre el Merderet y la esclusa de la Barquette, los paracaidistas evitaron que los alemanes inundaran toda la región, lo que habría bloqueado la invasión aliada en una estrecha franja de arena. Los aficionados dejaron la puerta abierta para la liberación de Europa, por la que los jóvenes de Tokyo pagaron con sangre. El colapso estratégico de la defensa alemana en la península de Cotentin no solo supuso una desventaja geográfica, sino también un golpe psicológico para la estructura de mando de la Wehrmacht. Al anochecer del 6 de junio, el Séptimo Ejército Alemán se enfrentó a una realidad que consideraba insoportable. Su costa había sido penetrada y la 91ª División Aerotransportada, una unidad de élite especialmente entrenada en defensa aérea, fue prácticamente decapitada. La muerte del general Fallet y la pérdida de casi todas las comunicaciones a nivel de batallón significaron que el patio trasero alemán se había convertido en un vacío de poder. El cambio psicológico fue aún más profundo. Los alemanes supervivientes de las batallas nocturnas hablaban con un nuevo y aterrador respeto por sus adversarios. Los estadounidenses blandos que les había prometido la propaganda no aparecían por ninguna parte. En cambio, describían a diablos con pantalones anchos que luchaban con una independencia feroz, casi temeraria. Un oficial alemán capturado comentó célebremente que se dio cuenta de que la guerra estaba perdida cuando vio a los paracaidistas estadounidenses usando equipo especializado y lujos, como chocolate y cigarrillos de alta calidad, que el ejército alemán no había visto en años. La blanquedad industrial y personal que ridiculizaban era, de hecho, una consecuencia de un poderío logístico que podía permitirse equipar a cada soldado como un rey. A medida que las divisiones aerotransportadas 82ª y 101ª consolidaban sus avances, su impacto a largo plazo en la campaña de Normandía se hizo evidente. Al mantener los puentes de Sainte-Mélice y Merderet, los paracaidistas lograron aislar la importante ciudad portuaria de Cherburgo. Sin el éxito aerotransportado, las divisiones fijas 243ª y 79ª alemanas habrían podido reforzar las defensas costeras, convirtiendo la playa Uta en un matadero similar al de Omaha. En cambio, los alemanes se vieron obligados a adoptar una postura defensiva en una serie de brutales combates cuerpo a cuerpo en el Bocage, una zona densamente cercada. El desembarco en el patio trasero también obligó al alto mando alemán a mantener reservas vitales de tanques en la retaguardia. Incapaces de localizar la fuerza estadounidense principal, ya que los paracaidistas aparecían tras cada aldea, dudaron en desplegar la 12ª División Panzer SS, Hitlerjugend y la División Panzerler hasta que fue demasiado tarde. El caos sembrado por 13.000 hombres en la oscuridad creó una niebla estratégica que cegó al mando alemán, permitiendo a los aliados desembarcar más de 150.000 tropas al final del día. De los amateurs no solo sobrevivieron, destruyeron el orgullo de la defensa occidental del Tercer Reich en menos de 24 horas. Hoy, los campos de Normandía están tranquilos. Los muros de piedra de los castillos, antaño resonando con la risa desdeñosa de los oficiales alemanes, ahora se yerguen como monumentos a una noche que cambió la naturaleza de la guerra moderna. Los estadounidenses suaves, jóvenes de la arcilla roja de Georgia, las acerías de Pensilvania y las calles de Brooklyn, hicieron más que simplemente capturar algunas intersecciones y puentes. Destruyeron el mito de invencibilidad que el Tercer Reich había dedicado una década a construir.
La Operación Neptuno demostró que ningún muro es lo suficientemente alto, ni ninguna agua lo suficientemente profunda para detener a las fuerzas impulsadas por la iniciativa descentralizada de cada soldado. La tragedia alemana en Normandía fue resultado de la falta de imaginación. Creían que la guerra significaba frentes rígidos, búnkeres de hormigón y mando centralizado. Olvidaron que el arma más peligrosa en el campo de batalla no es un tanque Tiger ni un fortín de hormigón, sino un soldado capaz de pensar por sí mismo cuando se pierden los mapas y se interrumpen las comunicaciones por radio. El legado de los miles de paracaidistas que aterrizaron en ese patio trasero alemán perdura en todas las unidades aerotransportadas modernas del mundo. Demostraron que incluso el más amateur de la democracia, llevado al límite, posee una resiliencia que ninguna autocracia puede generar. Con el ocaso del 6 de junio de 1944, el mundo cambió. El muro atlántico fue destruido, la raza superior estaba en retirada y el camino a Berlín estaba abierto. La risa de los oficiales hacía tiempo que había dado paso al silencio de los derrotados, reemplazado por el canto mesurado y rítmico de los grillos estadounidenses que resonaban en la oscuridad. Un sonido que anunciaba no solo una victoria táctica, sino también el principio del fin del Tercer Reich. La historia lo recordará no como los civiles frívolos que se les consideraba, sino como la punta de lanza de un mundo que se negaba a ser conquistado.